Reconozcámoslo. Cuando vemos chicos fuertes, de diferentes razas, en un parque, escuchando hip hop, nos da miedo. Pues bien, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Él es Dosel. A la de tres, Dosel. 1, 2, 3. Dosel es un chico que dejó sus estudios para ponerse a trabajar en la construcción, como muchos otros jóvenes, pero perdió su trabajo. Y para poder incorporarse en el mercado laboral de nuevo, quería optar a esos cursos que se lo facilitarían. Pero Dosel había dejado sus estudios de manera prematura. Entonces no cumplía los requisitos mínimos para poder optar a esos cursos. Dosel en Internet encontró algo llamado Street Workout. ¿Y qué es eso del Street Workout? Pues bien, el Street Workout es una modalidad deportiva que lo que hace es utilizar los espacios públicos y el mobiliario urbano. Utiliza su propio peso. Y esto en griego se conoce como calistenia. Pero como conocemos hoy en día el Street Workout, nace en los Estados Unidos. Incorpora ejercicios militares. Grupos como Rough Riders, y en aquel entonces se conocía el Street Workout como Thug Workout, y esto en inglés viene a ser traducido como gimnasia para matones, pero no os preocupéis que aquí no mataríamos ni una mosca. Pues ellos utilizaban ejercicios básicos, pero gracias a la aparición del grupo Bartenders, ellos se encargaron de incorporar el aspecto social al Street Workout, incorporando también creatividad a los ejercicios. Jaen, que es su fundador, fue el que se encargó de utilizar el Street Workout como herramienta para combatir con la delincuencia de las calles en los barrios de Nueva York. Pero volvamos con Dosel. Dosel lo que hacía era pues, subir al parque a entrenar. Él vio vídeos de Rough Riders, de Bartenders, y lo vio en YouTube. Pues esto a él le motivó y le hizo practicar ese deporte. Le hizo practicar ese deporte y a su vez esto se convirtió en una pasión que le ayudaría a poder, pues digamos, llevar mejor esa situación, esa mala situación por la que estaba pasando, que era la búsqueda de trabajo. Y ahí es donde entro yo, porque Dosel me cuenta y me dice, pero es que esto me hace sentir bien, es que me está ayudando. Y pensé, pues si le ayuda a Dosel, podré ayudar a otros chicos. Y esta es la forma en la que me surgió la idea de, bueno, pues se podría hacer como proyecto. Y entonces ayudar no solamente a Dosel, sino también a otros jóvenes. Y fue lo que hicimos, nos pusimos manos a la obra. Fundamos una asociación, Asociación África Una. Y de ahí pusimos en marcha el proyecto. Entonces, seguimos la línea social de Bartenders. Dosel subía al parque y entrenaba. Este parque estaba en el barrio y por eso nos llamamos Bar Barrio. ¡A la de tres! ¡Bar Barrio! 1, 2, 3. Pues sí, subíamos al parque a entrenar. Dosel, pues claro, eso de entrenar solo es muy aburrido. Decía a los demás que se animasen, que subiesen a entrenar. Y la gente se iba animando y subían. Pero pasa lo que decía al principio, los vecinos tenían miedo. Prejuicios, estereotipos, y las instituciones no nos hacían mucho caso, porque son chavales que están en la calle. Entonces dijimos, pues nuestro objetivo principal tiene que ser romper con los estereotipos. ¿Y cómo romperíamos con los estereotipos? ¿Cómo promoveríamos nuestros objetivos? Pues diseñamos una estrategia. Esta estrategia empezaría con una primera fase. Y esta fase consistiría en una fiesta aniversario. Con esa fiesta aniversario no solo íbamos a promover los valores del proyecto. Con esta fase lo que haríamos también sería limpiar la imagen del hip hop, de la cultura hip hop. Porque no tenemos que olvidar que el street workout forma parte de la cultura hip hop. Pero también promoveríamos lo que es el street workout y se lo haríamos llegar al público en general, en un ambiente sano, divertido y apto para todos los públicos. Nosotros participamos en competiciones internacionales, pero es que también nosotros organizamos competiciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Diseñamos proyectos, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Y de hecho, hay un proyecto en el extranjero que a mí personalmente me llena. Y es el proyecto que llevamos a cabo en Guinea Ecuatorial.
En este proyecto, los jóvenes de Guinea, los jóvenes locales, lo que queremos que hagan es que identifiquen sus problemas y sus necesidades y utilicen el Street Workout para dar solución a estos problemas. Pero es que no solamente estamos en Guinea Ecuatorial, estamos también en Ucrania, estamos en México, en España, en Almería, en Madrid, zona centro, zona sur, Parla, Leganés. Tras 3 años y algo, hemos estado rompiendo y derrumbando barreras. Ahora los vecinos nos aprecian, los vecinos nos conocen. Hemos participado en actividades de asociaciones de vecinos. Tenemos proyectos en curso con ayuntamientos, ONGs. Hemos participado en charlas, hemos participado en actividades culturales, hemos participado en festivales urbanos y, como había dicho antes, en charlas y charlas como esta. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar hablando en un TEDx? Pues sí. Y nosotros también damos charlas en institutos, en colegios. Y ahora diréis, uy, esta, habla mucho. Seguro que es la del grupo, la que habla. Pues bien, yo soy una más. Así que a la de 3 sé. 1, 2, 3. Bueno, todavía no ha acabado. Pues muchas gracias. Pues sí, esto nos ha ayudado mucho a todos. Hemos crecido en muchos aspectos, pero sobre todo el aspecto personal. Hemos adquirido nuevas habilidades, habilidades como hablar en público, de gestión, de organización. Hemos promovido la educación, no queremos dejar de conocer, de estudiar, de seguir aprendiendo. Hemos viajado y gracias a viajar hemos conocido nuevas culturas, personas nuevas. Y todo esto lo hemos conocido y lo hemos llegado a conseguir gracias a que siempre hemos creído en nosotros mismos. Nunca hemos dejado de creer en nosotros mismos. Así que os animamos a que bajéis a vuestros barrios, a que realicéis en ellos vuestros sueños, a que realicéis en ellos vuestras inquietudes y que hagáis de vuestro barrio un lugar seguro que más interesante. Estoy segura de ello. ¡Va al barrio! Muchísimas gracias, muchísimas gracias.